Llega fin de año y nos toca hablar de la primera película de ciencia ficción que tuvimos en este 2024. Una película que muchos la consideran la mejor del año, yo entre ellos. Aunque no fue mi favorita por temas totalmente subjetivos, pero me encantó. Y estoy hablando de Dune Parte 2. Y para hablar de esta película, no voy a hacer los típicos videos que suelo subir a este canal, sino que voy a continuar con el formato que hice para la primera parte de esta saga, en donde me concentré en un concepto específico. En el video anterior de Dune, me enfoqué en el concepto del miedo, y cómo este se convierte en una especie de asesino para la mente. Un análisis corto, pero que quedé bastante satisfecho con el resultado final, así que los invito a que se fijen en la descripción de este video donde van a encontrar el link para verlo. Pero en este caso el concepto que quise tocar es un poco más amplio. Si bien en el análisis del miedo nos pudimos sentir todos identificados e incluso utilizarlo para encontrar un poco de confort en momentos en donde no podemos más con esa sensación, en este video también nos vamos a sentir identificados, pero quizás genere todo lo contrario. Tampoco digo que nos lleve a un lugar de total disconfort, pero sí que nos incomode un poco al reflexionar sobre ciertos hábitos que tenemos a la hora de formar una sociedad. Sobre todo porque suele ser mucho más fácil concentrarnos en los demás cuando en realidad deberíamos empezar por nosotros mismos. Cuestión que Dune Parte 2 no solo es una película, es una advertencia que nos ayuda a reflexionar sobre el peso de ser líder y los peligros que implica depositar nuestra fe ciega en una figura carismática. Frank Herbert, el creador de esta saga, sabía que los héroes son peligrosos, no porque sean malvados, sino porque son idealizados hasta el punto de convertirlos en algo más grande que ellos mismos. Esto nos lleva a una verdad incómoda. Los líderes no son dioses ni salvadores, son humanos. Tan humanos como cualquiera de nosotros. Cometen errores, tienen deseos personales y limitaciones que a menudo son invisibles para aquellos que los siguen. Pero ¿qué es lo que los convierte en una figura mesiánica idealizada? Y la respuesta nos va a molestar porque somos nosotros los que lo hacemos. Y uno de los que se encargó de remarcar nuestra responsabilidad fue el novelista a lo largo de sus libros de la saga, contándonos su visión acerca del heroísmo. Frank Herbert no veía a los héroes como figuras positivas, sino como amenazas latentes. Su obra en gran medida es una crítica al concepto de liderazgo carismático y a nuestra tendencia a buscar salvadores en tiempos de crisis. Para Herbert, los héroes representan un peligro porque concentran el poder, y el poder concentrado se vuelve absoluto, llevando a la corrupción y al abuso. Esto no significa que los líderes sean inherentemente malvados, sino que su impacto depende de cómo interactúan con las estructuras de poder que los rodean y de cómo nosotros como sociedad elegimos relacionarnos con ellos. Herbert nos dice que al idealizarlos, les otorgamos una autoridad que puede ser imposible de manejar tanto para ellos como para nosotros. Y lo ejemplifica perfectamente en un personaje, mostrando cómo está atrapado en un sistema previo a él. Paul Atreides, el protagonista de Dune, es el ejemplo perfecto de las ideas de Herbert. A simple vista parece ser el arquetipo de héroe clásico, un joven heredero que tras sufrir tragedias personales emerge como líder de un pueblo oprimido. Pero si miramos más de cerca, Paul no es ningún salvador. Él tiene solo 15 años cuando es empujado a liderar a los Fremen, un pueblo que lo ve como el Kwisatz Haderach, un mesías profetizado que traerá libertad al planeta Arrakis. Sin embargo, su ascenso no es el resultado de un destino glorioso, sino de una combinación de manipulaciones genéticas, profecías implantadas y tragedias familiares. Las Bene Gesserit son una orden poderosa que usa la manipulación genética para alcanzar sus objetivos, pasando generaciones diseñando un ser perfecto para cumplir sus fines. Pero Paul no era parte de su plan original, ya que su nacimiento fue de hecho un error. Error que nos demuestra que tener altas expectativas en algo puede terminar siendo contraproducente por diferentes razones. Por ejemplo, la historia de Paul es trágica porque no tiene control sobre las expectativas que los demás pusieron en él. Desde su infancia fue moldeado para asumir un rol que no eligió. Su madre, Lady Jessica, lo entrenó en las habilidades de las Bene Gesserit y su padre, el Duque Leto, lo preparó para liderar su casa. Cuando Paul llega a Arrakis, se encuentra con un pueblo que lo idolatra sin cuestionarlo. Las profecías implantadas por las Bene Gesserit han creado un terreno fértil para que los Fremen lo acepten como su salvador. Pero esta fe ciega también representa una trampa para Paul, quien comienza a sentirse atrapado por las expectativas que los Fremen tienen de él. Las visiones que tiene del futuro muestran diferentes caminos que podría tomar. En algunos, él y su madre sobreviven sin la necesidad de desatar la guerra. Sin embargo, Paul elige ignorarlos porque esos caminos no le ofrecen lo que realmente deseaba: venganza contra la casa Harkonnen por la muerte de su padre. Y este es el primer punto importante a tener en cuenta de por qué no es bueno idealizar líderes o ponerlos en un rol mesiánico. Porque acá es donde Herbert nos obliga a enfrentar una verdad incómoda. Detrás de cada discurso de salvación y promesa de esperanza suelen esconderse deseos personales, miedos y ambiciones humanas. Paul no lidera a los Fremen porque crea sinceramente en su causa o porque quiera restaurar a Arrakis.
lo hace porque los necesita como herramienta para cumplir su propio objetivo. Este patrón no es exclusivo de la ficción, lo hemos visto repetirse una y otra vez en la historia. Líderes carismáticos que comienzan con ideales nobles, pero cuyas decisiones están guiadas por motivaciones personales o por la presión de las circunstancias. Es muy fácil encontrar paralelismos entre esta historia y la realidad que vivimos en los diferentes países del mundo. Pensemos en figuras contemporáneas que han sido idealizadas como salvadores. En mi país, Argentina, por ejemplo, se ha visto líderes que prometieron eliminar la pobreza, combatir la corrupción y traer estabilidad económica. Líderes que durante periodos de crisis se convirtieron en símbolos de esperanza para millones de personas. Pero este fenómeno no se limita a mi país. A nivel global, diferentes figuras han sido elevadas a las categorías de íconos. Aunque sus contextos y objetivos sean muy diferentes, todos comparten algo en común. Fueron moldeados por sistemas políticos, mediáticos y culturales que los colocaron en esos lugares. Sin embargo, la pregunta que debemos hacernos es cuánto de lo que representan es realmente suyo y cuánto es el resultado de nuestras propias proyecciones y expectativas. Algo que inherentemente nos da un rol protagónico en la creación de esas figuras mesiánicas, ya que los líderes no existen en el vacío, sino que son el producto de las circunstancias que los rodean y de las expectativas de las personas que los siguen. Cuando idealizamos a un líder, no solo lo deshumanizamos, sino que también renunciamos a nuestra responsabilidad como ciudadanos. En Dune Parte 2, los Fremen depositan toda su fe en Paul, creyendo que él es el Kwisatz Haderach, que los llevará a la libertad. Sobre todo personificado en Stilgar, quien se encarga de enfatizar las similitudes entre Paul y las escrituras, generando una fe ciega que los convierte en seguidores pasivos, incapaces de cuestionar las decisiones de su líder. Este problema no es exclusivo de Arrakis. En nuestra realidad, la idealización de los líderes a menudo lleva a un fenómeno similar. El pueblo se vuelve dependiente de una figura única, en lugar de asumir la responsabilidad colectiva de construir un futuro mejor. Aunque de la misma manera que Stylia representa esa fe ciega, encontramos otro personaje que se encarga del polo opuesto. En la segunda película, Chani se destaca como una de las pocas voces críticas frente a la figura de Paul. Mientras los Fremen lo ven como un salvador, Chani entiende que ningún líder, por más poderoso que sea, puede realmente liberar a un pueblo. Ella nos recuerda que la verdadera liberación no viene de un líder, sino de la capacidad del pueblo para actuar por sí mismo. Como lo dice al principio de la película, si querés controlar a las personas, deciles que vendrá un Mesías y esperarán siglos. Esta frase es un recordatorio de que el poder de los líderes no proviene de ellos mismos, sino de las personas que eligen seguirlos. Muchas veces por las expectativas que se van construyendo a lo largo de generaciones sobre un salvador que llegue cuando menos lo esperes. Porque la fe es justamente eso, creer sin ver. Algo que en el momento donde una persona cumple con la mayoría de los requisitos, por más que logre un lugar privilegiado en la historia, termina teniendo un costo alto. El liderazgo de Paul tiene ese costo, tanto para él como para los Fremen. Aunque Paul comienza su camino lleno de dudas, estas se convierten en certezas peligrosas a medida que los Fremen depositan toda su fe en él. Este es el verdadero peligro de los líderes carismáticos. Su poder no solo los transforma a ellos, sino también a las personas que los siguen. En el caso de los Fremen, su fe ciega en Paul los lleva a participar en una guerra santa intergaláctica que los destruye tanto como a sus enemigos. Todo esto, por más que estemos hablando de una historia de ciencia ficción, lo podemos usar como una advertencia, una enseñanza que nos puede ser muy útil en el futuro. Continuamente debemos cuestionar a nuestros líderes y resistir la tentación de idealizarlos, asumiendo nuestra propia responsabilidad en la construcción del futuro. Tampoco me quiero volver trágico o decir que ya no tenemos tiempo. Esto se viene repitiendo desde los orígenes del ser humano. Lo vemos en diferentes ramas de la cultura, no solo en la política. Pero podemos concluir diciendo que Dune Parte 2 no es solo una película, sino un espejo que nos empuja a reflexionar sobre nuestras propias dinámicas de poder, dándonos la chance de reconocer que la verdadera fuerza de una sociedad no reside en sus líderes, sino en su pueblo. En última instancia, el mensaje de Herbert es claro: los héroes no nos van a poder salvar, solo nosotros podremos hacerlo. Me gusta encarar esta saga enfocándome en conceptos y no simplemente resumiéndola o hablando de su lore. Sin dudas es la mejor, o por lo menos una de las mejores películas de este año. Claramente es una saga de ciencia ficción que no está dirigida a los más jóvenes, lo que hace que sea más fácil tomarla en serio. Pero así todo cumple con la responsabilidad de no solo llamarnos la atención con las visuales, sino también con los mensajes implícitos que nos deja. Si te gustó el análisis, no te olvides de dejar tu like, tu comentario, compartirlo y suscribirte al canal para no perderte futuros videos. Nos vemos la próxima.